Hola Armies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Decidí que voy a realizar otro video sobre la presentación de Jungkook en el mundial, ya que como en esta ocasión tuvimos que tomar en cuenta tanto horarios de Corea como horarios de Qatar, siento que no expliqué de la mejor manera la información en el video pasado, así que trataré de explicar esto lo más rápido y simple. Primero la introducción para saber qué fue lo que nos llevó a todo esto. La FIFA informó que tendrá 6 canciones en total para este mundial. La canción número 6 y última en lanzarse será la de Jungkook. Esta canción tendrá como nombre Dreamers, y si bien en un principio únicamente nos informaron que Jungkook de BTS sería el intérprete de esta canción, más tarde se informó que la canción contará con la participación de Fahad Al-Kubaisky. Jungkook se presentará en el mundial para interpretar su nueva canción Dreamers en la ceremonia de apertura del mundial. Literal, Jungkook irá al estadio Beit, que es este recinto con una capacidad para 60,000 personas, en donde algunos otros artistas al igual que Jungkook estarán presentándose durante la ceremonia de apertura del mundial. Ahora la explicación la voy a dividir en 3 partes. Primero tenemos el lanzamiento oficial de Dreamers, esta nueva canción de Jungkook. La canción se estará lanzando este 20 de noviembre, o sea que prácticamente ya faltan muy pocas horas. Aquí les dejo los horarios en los que se va a lanzar esta canción. Básicamente por la diferencia de horario que tenemos con Corea, en algunos países incluso todavía va a ser 19, por ejemplo aquí en México todavía va a ser 19 de noviembre cuando la canción se estrene, mientras que en otros países ya va a ser 20 de noviembre. Recuerden que estos horarios únicamente son de la capital de cada país, así que si tú no vives en la capital de tu país o tu país no te aparece en esta lista, únicamente entra a Google y busca 2 p.m. KST. El horario que te salga ahí será el horario en el que la canción de Jungkook se va a lanzar en todas las plataformas de música. Aquí paréntesis, lo que se va a lanzar primero únicamente es la canción. Lo que podremos escuchar en unas horas será únicamente la canción. Ya saben, a través de Spotify, iTunes, Deezer, incluso YouTube. Muchas veces YouTube genera las canciones de manera automática, así que básicamente en cualquier plataforma de música tú vas a poder encontrar la canción. Ahora pasemos a lo segundo que tenemos que explicar, que es el video musical de esta nueva canción de Jungkook llamada Dreamers. Sobre esto únicamente nos dijeron que el video se subirá el próximo 22 de noviembre al canal de YouTube de la FIFA. Eso fue lo único que nos informaron. Y ahora la parte 3, que yo sé que a muchos nos interesa esta parte, donde voy a ver la presentación de Jungkook en el mundial. Miren amigos, yo nunca he visto un mundial en mi vida, pero lo que sí recuerdo es que literal lo transmitían por todos los canales, y de hecho para que no batallemos, BitHit nos mandó una lista en donde se encuentran los canales de todos los países del mundo que van a estar transmitiendo lo que es el mundial. En esos canales es donde vamos a poder ver la presentación de Jungkook en nuestra TV. Te estaré dejando el link que te mandará directamente a esta lista en los comentarios. Yo comprendo que muchas veces no podemos ver las transmisiones por un canal de televisión, así que como siempre les estaré compartiendo links de personas que estén transmitiendo la ceremonia del mundial, pero por el mismo hecho de que son personas que transmiten lo que es la ceremonia, los enlaces no los puedo conseguir antes, únicamente los puedo conseguir unos 5 o 3 minutos antes de que la ceremonia comience, así que esto ya únicamente sería cuestión de ustedes, de que mañana regresen a este video unos 5 minutos antes de que el mundial vaya a comenzar, para que así yo les pueda compartir los enlaces. ¿En dónde les voy a dejar los enlaces? Bueno, les voy a dejar un comentario fijado. No actualizaré los links en el primer comentario, o sea, básicamente en este comentario que está aquí, en este no los voy a actualizar porque después YouTube me bloquea y ya después este comentario no les aparece a muchas personas. Entonces lo que voy a estar haciendo es que cada que actualice un enlace lo voy a comentar dentro del comentario fijado. Aquí te estaré dejando los horarios exactos compartidos por BitHit. Estos horarios son únicamente de la capital de cada país, así que si tú no vives en la capital de tu país o tu país no aparece en esta lista, únicamente entra a Google y busca 17:40 p.m. Qatar. El horario que te salga ahí será el horario exacto en el que la ceremonia de apertura del mundial comenzará, pero únicamente en el lugar en donde tú vives. Y si tú de plano dices, no,
yo no me quiero complicar la vida. Bueno, ya cuando alguien suba la presentación aquí a YouTube, yo se las estaré dejando en los comentarios. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.